Mi esposa me dijo que mi trabajo no valía nada. Lo perdió todo cuando decidí dejarle ver lo que significa realmente vivir sin el sacrificio que siempre despreciaba. Nunca pensé que la persona con la que había decidido compartir mi vida, la mujer que juraba amarme, fuera capaz de despreciar lo que soy y lo que hago de la manera más cruel posible. Yo creía que el amor era respeto, apoyo, compañía. Pero ella, Clara, me demostró que para ella todo se reducía a números, apariencias y comparaciones. Y lo peor no fue la frase en sí, sino la forma en que me la lanzó, con desprecio, con burla, con esa maldita sonrisa que todavía me quema en la memoria. Todo empezó poco a poco, como una gota de veneno en el agua. Al inicio eran comentarios sueltos: ay, si ganaras un poco más podríamos viajar como mis amigas, o tú siempre tan cansado, pero ¿cansado de qué, si ni siquiera es un trabajo tan duro? Yo trataba de reír, de quitarle importancia. Pero por dentro me iba desgastando. Porque yo sabía lo que me costaba cada día levantarme antes que el sol, dejar mi cuerpo en la calle, soportar clientes ingratos, jefes cínicos, horas extras que me robaban la vida. Sabía los sacrificios que hacía para que en casa nunca faltara nada. Pero para Clara, nada era suficiente. Recuerdo una noche en especial, que se me quedó grabada como fuego. Una cena con amigos suyos de la universidad. Gente exitosa, de esas que hablan de inversiones, de viajes a Europa, de restaurantes caros. Yo me sentía fuera de lugar, pero trataba de mantener la calma. Hasta que uno de ellos me preguntó: ¿y tú, a qué te dedicas exactamente? Antes de que yo pudiera responder, Clara saltó con una risa amarga. Va, lo suyo apenas cuenta. Es un trabajito, ya sabes, nada especial. Las risas alrededor de la mesa fueron cuchillos. Yo me quedé helado. Sentí como la sangre me hervía, como la humillación me cortaba el aire. ¿Mi esposa? ¿La mujer que compartía mi cama? ¿Burlándose de mí frente a desconocidos? Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No era solo un comentario. Era un patrón. Ella había empezado a compararme con los maridos de sus amigas, el ingeniero que trajo un coche nuevo, el abogado que les regaló un viaje, el empresario que invitó a todos a su finca. Y yo era el mediocre. El invisible. El que apenas cumplía. En casa, las peleas empezaron a girar siempre alrededor de lo mismo: dinero, estatus, lo que yo no era capaz de darle. Mírate, me decía una noche. Siempre cansado, siempre con lo mismo. ¿No te da vergüenza? Yo podría estar con alguien que me dé más, que me saque de esta vida tan limitada. ¿Vergüenza? Sí. Empecé a sentir vergüenza de existir. Pero lo más brutal, lo que nunca olvidaré, llegó en una tarde cualquiera. Estábamos en la sala, discutiendo de nuevo porque ella quería irse de viaje con sus amigas y yo le dije que no podíamos gastar en eso. Me miró fijamente y me escupió las palabras como veneno. Si un día dejaras de trabajar, ni lo notaría. Lo que haces no vale nada. Esa frase me perforó el pecho. Sentí un vacío, una mezcla de rabia y tristeza que me dejó sin aire. ¿Cómo que no notaría si dejaba de trabajar? ¿Cómo podía decirme eso la mujer por la que había dado todo? Esa noche no pude dormir. La miraba a mi lado, roncando tranquila, como si nada, y yo apretaba los dientes hasta casi romperlos. Recordaba cada cuenta pagada, cada deuda que asumí por ella, cada hora que cambié por dinero para que no le faltara nada. Y me preguntaba, ¿de verdad no vale nada? ¿Soy tan poca cosa para ella? Lo peor era que empecé a creerlo. Empecé a dudar de mí mismo, a sentirme insignificante. Como si toda mi vida fuera un error. Pero entre la tristeza, una chispa de rabia empezó a crecer. Una chispa que pronto se convertiría en fuego. Porque si ella decía que mi trabajo no valía, entonces tal vez era hora de mostrarle qué pasa cuando lo que yo hago desaparece. Esa idea me rondaba en la cabeza, venenosa, peligrosa, pero imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si, de verdad, dejara de hacer lo que hago? Al día siguiente, cuando recibí mi sueldo, hice algo que nunca antes había hecho: no lo puse en la cuenta común. Lo guardé. Y mientras lo guardaba, sentí una mezcla extraña de miedo y poder. Era como si estuviera tomando de vuelta un pedazo de mí que había regalado sin condiciones. No dije nada. Seguí mi rutina como siempre. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Empecé a observarla con otros ojos. Sus comentarios hirientes, sus comparaciones, sus exigencias. Todo sonaba diferente ahora. Como si ya no me doliera de la misma manera, porque en el fondo yo sabía algo que ella no, que pronto descubriría lo que significaba mi trabajo, mi esfuerzo, mi nada. Y aunque intentaba convencerme de que no lo haría,
en mi interior sabía que estaba decidido. Ese mismo día, mientras cenábamos en silencio, ella volvió con su veneno disfrazado de sarcasmo. ¿Sabes qué? Si fueras más ambicioso, yo tendría una vida mucho mejor. Yo la miré fijo, y por primera vez no me defendí. Solo respondí en voz baja, con una calma que la desconcertó. Tal vez un día veas lo que realmente hago. Ella se rió, creyendo que era otra de mis frases vacías. No tenía idea de que esa noche había comenzado algo que cambiaría nuestra vida para siempre. Porque, aunque me temblaban las manos, aunque el miedo me rozaba la piel, yo ya había tomado la decisión. No iba a seguir siendo invisible. No iba a permitir que me siguiera pisoteando. Y pronto, muy pronto, Clara iba a descubrir lo que realmente valía todo lo que yo aportaba. Lo que no sabía era que, en el camino, yo también iba a descubrir algo más oscuro, algo que dolería incluso más que su desprecio. Esa misma noche, mientras me levantaba al baño, escuché un sonido extraño. El celular de Clara vibraba en la mesa. No pude evitarlo. Lo tomé. Y lo que vi en la pantalla me heló la sangre. Cuando abrí el celular de Clara esa noche, sentí un frío recorrerme la espalda. No lo había planeado, no estaba buscando nada en particular, pero el destino quiso que esa pantalla se encendiera frente a mis ojos. Un mensaje de WhatsApp brillaba como una daga. No aguanto más su mediocridad. A veces pienso que desperdicié mi vida con él. Y no era un mensaje viejo, no, era de hacía apenas unos minutos. Lo peor fue ver a quien se lo enviaba, Raúl, un amigo suyo de la universidad, ese que siempre la saludaba demasiado efusivo cuando coincidíamos en reuniones. Ese que yo nunca había tragado del todo, aunque me obligaba a callar porque Clara me acusaba de celoso. Me quedé de piedra. Leí y releí esas palabras como si no fueran reales. Mediocridad. Desperdicié mi vida. Era como si de pronto todo lo que ella me había dicho en la cara, ahora lo gritara sin filtros a otra persona. Me temblaban las manos, el corazón me golpeaba en el pecho. Por un momento pensé en despertarla y gritarle en la cara, pero no lo hice. No. Me limité a dejar el celular donde estaba y volver a la cama. Y mientras ella dormía tranquila a mi lado, yo me ahogaba en silencio con el veneno de sus palabras. Esa noche entendí algo que me destrozó, no solo me despreciaba, también lo compartía con otros. Humillación pública y privada, como si su objetivo fuera borrarme poco a poco. Y entre más pensaba en eso, más me convencía de que lo que ella decía sobre mi trabajo, sobre mi valor, no era simplemente una queja pasajera. Era un reflejo de lo que realmente sentía por mí. Yo no era un compañero. Yo era un estorbo. Un error. Al día siguiente fui a trabajar como un zombi. Hice mis rutas, mis entregas, mis informes, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos veía ese mensaje de Raúl, esa burla disfrazada de confidencia. Me preguntaba, ¿qué más habrá escrito? ¿Qué más pensará de mí cuando yo no estoy? ¿Cuánto tiempo lleva hablando mal de mí a mis espaldas? Y, peor aún, ¿hasta dónde llegará con él? Pero junto al dolor, nació otra emoción, rabia. Sí, me dolía como 1000 cuchillos en el alma, pero también despertó en mí algo que había estado dormido demasiado tiempo. Una furia silenciosa, un deseo de mostrarle, a ella y al mundo, que yo no era el hombre inútil que pintaban en sus palabras. Porque si decía que mi trabajo no valía, y si me pintaba como mediocre, entonces tal vez había llegado el momento de dejarla probar cómo era realmente vivir sin lo que yo aportaba. Esa idea empezó a crecer como una semilla oscura. Recordé todos los sacrificios que había hecho por ella. Las veces que dije no a mí mismo para decirle sí a sus caprichos. La vez que vendí mi moto para ayudarle a pagar una deuda que ni era mía. Las horas extras que me robaban el sueño para que nunca le faltara comida en la nevera. Y aún así, ella lo llamaba mediocridad. Lo recordé todo esa semana. Cada discusión, cada lágrima tragada, cada vez que me comparó con alguien más. Y me di cuenta de que había estado viviendo como un fantasma, entregando todo sin recibir nada. El viernes cobré mi sueldo y otra vez lo guardé en efectivo, lejos de la cuenta común. Ese dinero lo miré con otros ojos, no era solo dinero. Era poder. Era prueba de que yo sostenía algo, de que sin mí todo se derrumbaría. Y mientras lo guardaba, sentí dentro de mí una chispa de algo parecido a esperanza. Una esperanza torcida, mezclada con rabia, pero esperanza al fin. Porque por primera vez en años estaba pensando en mí. En mi valor. En lo que yo podía decidir. Los días siguientes fueron una especie de experimento silencioso. No pagué la cuenta de la luz. Tampoco la del agua. Y aunque al principio Clara no lo notó, pronto los primeros avisos empezaron a llegar.
Ella frunció el ceño. ¿Otra vez te olvidaste? Siempre igual. Yo solo la miré y respondí con calma. Pensé que no importaba lo que yo hago. Su cara se transformó. Por primera vez no supo qué responder. Esa pequeña victoria me supo a gloria. Era como un recordatorio de que no era invisible, que mis acciones sí tenían peso, que mis manos sostenían más de lo que ella estaba dispuesta a reconocer. Pero el dolor seguía ahí. Cada vez que me quedaba a solas, volvía a ver ese maldito mensaje en mi cabeza. Mediocridad. Desperdicié mi vida con él. Yo quería gritar, quería confrontarla, quería preguntarle a la cara, ¿eso piensas de mí? ¿Eso soy para ti? Pero me contuve. Porque ahora tenía un plan. La rabia era mi gasolina. La herida, mi motor. Y cada vez que ella me lanzaba un comentario sarcástico, cada vez que me menospreciaba, yo lo guardaba en mi memoria como una prueba más de por qué tenía que hacer lo que estaba a punto de hacer. Porque sí, ella me había herido. Me había arrancado la dignidad con sus palabras. Pero lo que venía después, iba a hacerle sentir ese mismo dolor multiplicado. Una noche, mientras cenábamos, ella volvió a la carga. Raúl dice que si no te capacitas, vas a quedarte estancado toda la vida. La mención de ese nombre me perforó como un clavo en la piel. Raúl. Ella ya hablaba de él con naturalidad, como si su opinión importara más que la mía. Yo tragué saliva, apreté los puños bajo la mesa, y le respondí. ¿Sabes qué? Tal vez pronto descubras lo que realmente valgo. Ella se rió. Siempre se reía. Siempre creía que yo estaba exagerando. Lo que no sabía era que mi venganza ya estaba en marcha. Esa misma semana tomé una decisión definitiva. No solo iba a guardar mi sueldo. Iba a desaparecer de la casa, y dejarla sola frente a todo lo que ella decía que no valía. La primera vez que dejé una cuenta sin pagar me temblaron las manos. Era como saltar al vacío, como caminar sobre una cuerda floja sin saber si abajo había red o piedras. Pero ese temblor duró poco. Porque cuando vi el rostro de Clara al recibir la primera notificación de atraso, sentí algo que hacía mucho no sentía, poder. Ella abrió el sobre, lo leyó en voz alta con un bufido y me lanzó la factura como si fuera mi culpa personal. ¿Otra vez? ¿En serio? No puedes ser tan irresponsable. Yo no parpadeé. Solo respondí con calma. Pensé que no importaba lo que yo hacía. El silencio que siguió fue más dulce que cualquier venganza explícita. Al principio intentó minimizarlo. Pagó ella misma una parte con su tarjeta, convencida de que era un descuido mío. Pero el problema no desapareció. Porque cada vez que llegaba otra cuenta, yo la dejaba intacta. Luz, agua, internet, seguro del auto, uno a uno, los pilares invisibles que yo sostenía empezaron a tambalearse. Y cada vez que ella me reclamaba, yo respondía lo mismo. Pensé que no notabas lo que hago. Era mi mantra. Una daga repetida. Pero lo que más me impactaba no era verla molesta. Era verla confundida. Por primera vez en años, Clara no tenía una respuesta lista. No podía culparme de ser mediocre cuando la realidad empezaba a demostrar lo contrario, que sin mi mediocridad, su vida perfecta se desmoronaba. La primera vez que cortaron el internet, casi explota. Esto es una pesadilla. ¿Cómo voy a trabajar desde casa sin conexión? Yo la miré con una media sonrisa. Bueno, según tú, lo mío no vale. Supongo que tampoco valía pagar esa factura. La rabia en su rostro era deliciosa. Pero ojo, no se trataba solo de dinero. Había cosas pequeñas, casi invisibles, que también dejé de hacer. Ya no arreglaba el grifo que goteaba. Ya no cambiaba la bombilla que se quemaba. Ya no hacía el súper ni llenaba el refrigerador como solía. La nevera se fue vaciando poco a poco. Una semana sin mis compras y de repente faltaba leche, pan, hasta papel higiénico. Cosas básicas, cosas que ella nunca había notado que aparecían mágicamente porque yo me encargaba. El primer sábado, cuando fue a buscar café y no había, explotó. ¿En serio? ¿Tampoco eres capaz de comprar lo mínimo? Yo la miré a los ojos y solté despacio. No es que no sea capaz. Es que pensé que no valía. Su silencio fue la mejor música. El tiempo pasó y cada día la casa se hundía un poco más. El buzón lleno de avisos. El auto sin seguro, estacionado como una bomba de tiempo en la entrada. La nevera medio vacía. ¿Y Clara? Clara pasaba de la rabia a la desesperación. Algunas noches la escuchaba llorar en el baño, con el agua de la regadera encendida para que yo no notara. Pero yo notaba.
Y en lugar de consolarla, me quedaba en la cama, recordando cada palabra con la que me había aplastado. Mediocre. Tu trabajo no vale nada. Ni lo notaría si dejaras de hacerlo. Pues bien. Ahora lo notaba. Lo más irónico era que, mientras todo se derrumbaba, yo no estaba peor. Al contrario. Tenía guardado mi sueldo, un colchón que crecía cada semana. Era como si viviera dos vidas, la de la casa, que se caía a pedazos, y la mía, donde empezaba a sentirme libre, incluso fuerte. Y eso me asustaba un poco. Porque empecé a disfrutarlo demasiado. Un martes por la noche, mientras cenábamos apenas unas sobras, Clara recibió una llamada. La reconocí de inmediato, su madre. No sé qué le preguntó, pero vi cómo a Clara se le quebraba la voz. No sé qué hacer, mamá. Todo se está viniendo abajo, parece que él ya no se preocupa. Yo tragué un pedazo de pan duro y me contuve para no reír. ¿No me preocupo? Durante años me partí el alma preocupándome por todo, y ella lo llamaba mediocridad. Ahora que dejaba de hacerlo, lloraba como si fuera la víctima. Qué ironía tan amarga. Porque entre sus sollozos escuché algo que me heló la sangre. Pensé que estaba delirando, pero lo dijo claro, con todas sus letras. A veces pienso que Raúl tenía razón, quizá debería buscarme a alguien que sí sepa cuidarme. Casi se me atragantó el pan. Raúl otra vez. Ese nombre repugnante que aparecía como una sombra en cada grieta de nuestra relación. No era solo que me despreciaba. Era que ya había empezado a soñar con reemplazarme. Ese fue el punto en que mi rabia se mezcló con una tristeza profunda. Porque aunque ya había decidido mostrarle lo que valía, parte de mí todavía quería que se diera cuenta por amor, que recapacitara, que volviera a mirarme con respeto. Pero no. Clara no quería ver. Prefería imaginarse con otro antes que reconocer lo que yo había hecho por ella. Y entonces lo decidí. Ya no iba a limitarme a dejar de pagar facturas o a no llenar la nevera. Eso era apenas el inicio. Si realmente quería que entendiera lo que significaba mi trabajo, si quería que sintiera en carne propia lo que había desechado con sus palabras, entonces tenía que dar un paso más grande. Tenía que borrarme por completo. Ese viernes, mientras ella dormía, me senté en la sala con mis ahorros guardados y un café frío. Y escribí en un papel una sola frase. Esto es lo que pasa cuando lo que hago desaparece. La dejé sobre la mesa. Y mientras la miraba dormir en la habitación, comprendí que el silencio que había sembrado hasta ahora era apenas un murmullo. Lo que venía después sería un grito ensordecedor. Al amanecer, tomé mi bolso, mis ahorros y mis llaves. Abrí la puerta despacio, respiré hondo, y la cerré detrás de mí, sin saber cuándo, o si alguna vez, volvería. Me fui de la casa al amanecer, con un nudo en la garganta y los bolsillos llenos de todo lo que había guardado en silencio. No miré atrás. No me atreví. Porque si me giraba, tal vez mi corazón débil me obligaba a volver. Y yo no podía permitirme eso. Clara tenía que vivir lo que tanto había despreciado. Tenía que probar en carne propia lo que significaba quedarse sin mi nada. Los primeros días fueron extraños. Dormía en un pequeño cuarto alquilado cerca del trabajo. Tenía poco, una cama, una mesa, una cafetera vieja. Pero por primera vez en años, cada cosa que había ahí era mía, solo mía. No escuchaba burlas al llegar. No tenía que justificarme por estar cansado. No tenía que soportar comentarios venenosos disfrazados de bromas. Era un silencio raro, pero era un silencio mío. Y sin embargo, cada noche pensaba en Clara. Me preguntaba cómo estaría, qué cara habría puesto al leer la nota en la mesa. Esto es lo que pasa cuando lo que hago desaparece. La respuesta no tardó en llegar. El tercer día recibí una llamada de un número que conocía demasiado bien. No contesté. Luego vinieron los mensajes. ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. Se cortó la luz, ¿tú pagaste? Necesito respuestas ya. El banco me acaba de llamar, dicen que la hipoteca está atrasada. ¿Qué demonios hiciste? Yo los leía en silencio, con el corazón dividido. Parte de mí sufría, porque todavía era mi esposa, todavía era la mujer con la que había soñado una vida entera. Pero otra parte ardía de una satisfacción oscura. Porque por fin estaba entendiendo. Pasó una semana. Luego 2. Los mensajes se volvieron más desesperados. ¿Por qué me haces esto? No tengo dinero suficiente, ya bloquearon mi tarjeta. El seguro del auto venció, ¿sabes lo peligroso que es? Si pasa algo será tu culpa. Yo apretaba el celular, luchando contra la tentación de contestar. Pero no lo hacía.
Porque cada palabra de ella me recordaba sus frases crueles, esa maldita vez que dijo que ni notaría si dejaba de trabajar. Bueno. Ahora no solo lo notaba, lo sufría. Me enteré por un vecino, un buen amigo que siempre me contaba lo que pasaba en la calle, que Clara había tenido que ir a pie al trabajo porque el auto estaba inservible. También me dijo que la vio discutir con el del supermercado porque su tarjeta fue rechazada. La imagen de Clara, tan orgullosa, tan acostumbrada a mirar por encima del hombro, enfrentando esas humillaciones, era casi irreal. Yo había sido el escudo invisible que le evitaba esos golpes. Y ahora, sin mí, el mundo le estaba devolviendo cada burla que me había lanzado. Pero lo más fuerte ocurrió cuando recibí una llamada inesperada, la de su madre. ¿Dónde estás?, me preguntó con voz dura. ¿Por qué?, respondí, con cautela. Clara está desesperada. Dice que la abandonaste, que la dejaste con todo encima. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Me mordí la lengua para no soltar todo lo que llevaba dentro. No era el momento de explicar años de desprecio, de humillaciones, de palabras que me habían marcado como cuchillas. Solo respondí con frialdad. Pregúntele a ella lo que dijo de mí. Pregúntele cuánto valía lo que yo hacía. La madre guardó silencio unos segundos. Y antes de cortar, me soltó algo que me dejó helado. Raúl ha estado muy pendiente de ella. Ese nombre otra vez. Ese fantasma que rondaba en cada esquina de mi dolor. Raúl, el amigo comprensivo, el que escuchaba lo que ella decía de mí, el que parecía listo para tomar mi lugar en cuanto yo me quebrara. Me hervía la sangre solo de imaginarlo. Pero también, en el fondo, me dio una extraña calma. Porque si Clara de verdad quería reemplazarme con alguien que no sabía lo que era sacrificarse por ella, bueno, que lo intentara. Vería cuánto duraba la ilusión cuando la realidad le explotara en la cara. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida mínima, austera, pero libre. Me levantaba, trabajaba, volvía a mi cuarto y ahorraba. Cada día que pasaba sin contestar sus llamadas, me sentía más fuerte. Hasta que una noche, mientras revisaba mis mensajes, vi algo diferente. No eran insultos. No eran reproches. Era un audio de ella, llorando. Por favor, vuelve. No puedo más. No sé cómo manejar todo esto sola. Tú tenías razón, yo no veía nada. Pensé que lo que hacías era poco, pero ahora entiendo. La escuché 1, 2, 3 veces. Y cada vez me partía un poco más. ¿De verdad se había dado cuenta? ¿O era solo miedo? Me debatía entre responderle o no. Parte de mí todavía la amaba, todavía quería creer que sus lágrimas eran sinceras. Pero otra parte me gritaba que no olvidara el veneno de sus palabras, que no olvidara las noches en que me trató como basura. Y justo cuando casi cedía, recibí otro mensaje. Esta vez no era de ella, sino de un número desconocido. Soy Raúl. Creo que deberíamos hablar. Clara necesita a alguien de verdad, y tú ya no cumples ese papel. Me quedé helado. Ese fue el golpe final, la confirmación de lo que ya intuía. No era solo que Clara despreciaba lo que yo hacía. No era solo que se había burlado de mí. Era que, mientras yo me desangraba en silencio por sostenerla, ella ya estaba construyendo un puente hacia otro hombre. Y Raúl, tan confiado, tan seguro, tenía la osadía de escribirme directamente, como si fuera a entregarle las llaves de mi vida. Ese fue el momento exacto en el que algo en mí cambió. Ya no se trataba solo de enseñarle a Clara lo que valía mi trabajo. Ahora se trataba de mostrarle a los dos lo que valía yo. Apagué el celular, lo puse sobre la mesa y me miré al espejo del cuarto alquilado. Y me dije a mí mismo en voz baja. Se acabó el silencio. Es hora de la tormenta. No sé si alguien ha sentido alguna vez lo que es que el suelo se derrumbe bajo los pies mientras sigues consciente, sin poder moverte, viendo cómo todo lo que dabas por cierto se convierte en mentira. Eso me pasó cuando abrí aquel maldito correo electrónico. Era de su abogado. Sí, de su abogado. Y lo peor no era que existiera, sino que llevaba meses intercambiando mensajes con él, planeando cómo deshacerse de mí. Al principio pensé que era una confusión. Un archivo enviado a la persona equivocada. Pero no. Ahí estaban las pruebas, cláusulas, estrategias, instrucciones. Ella pedía abiertamente que me dejaran sin nada, que buscaran la forma de probar que mi empresa no tenía valor para que en el divorcio se quedara con todo lo demás. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? No era una pelea pasajera, no era un arranque de rabia. Era premeditación. Fría. Calculada. Mientras dormía a mi lado,
Mientras me daba un beso de buenas noches, ya estaba planeando cómo arrancarme no solo el corazón, sino también el futuro. Me quedé en shock, con las manos temblando. Lo peor todavía estaba por llegar. Seguí leyendo. Y encontré algo aún más repulsivo, hablaba de otro hombre. No con nombre completo, solo iniciales. Decía que cuando todo estuviera listo se mudaría con él. Que por fin podría vivir como siempre había querido, sin preocuparse por un marido mediocre y su trabajo inútil. Mediocre. Esa palabra me perforó el pecho como un cuchillo. Yo, que había pasado noches enteras sin dormir, que había construido algo de la nada, que había soportado humillaciones y críticas para mantener la empresa en pie, y para ella no era más que un mediocre. ¿Y saben qué fue lo que más me dolió? Que en mi cabeza todavía quedaba una parte que quería justificarla. Que pensaba, quizá está frustrada, quizá se siente sola, quizá tiene miedo. Pero no. Era maldad pura. Era ambición disfrazada de insatisfacción. Entonces decidí que no iba a dejar que me destruyera. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, las ojeras marcadas, el rostro cansado. Pero detrás de esa imagen derrotada había algo más, rabia. Una rabia que nunca había sentido antes. Pensé en todo lo que había hecho por ella. En los regalos, los viajes, las cenas, los sueños compartidos. Y ahora me daba cuenta de que para ella todo era inversión, una apuesta esperando su momento de cobrar. No podía quedarme quieto. Tenía que actuar. Llamé a un viejo amigo, Javier, que además de haber estado siempre a mi lado en los peores momentos, trabajaba en un bufete pequeño pero muy eficiente. Le conté todo. Al principio no me creía, pero cuando le reenvié los correos, cambió el tono. Esto es más grave de lo que piensas, me dijo. No solo planea dejarte, planea arruinarte. Pero podemos contraatacar. Por primera vez en semanas sentí que no estaba solo. Javier me explicó cómo podía empezar a mover fichas legales, cómo proteger mi empresa, mis bienes, incluso mi reputación. Y lo más importante, cómo preparar un golpe que ella nunca vería venir. Pero aquí no terminaba la pesadilla. Esa noche, mientras yo fingía dormir, escuché su celular vibrar. Y algo dentro de mí me obligó a levantarme y mirarlo. No sé si fue instinto, desesperación o pura rabia. Lo desbloqueé con el código que aún no había cambiado. Y ahí estaba el mensaje. Amor, ya falta poco. Aguanta un poco más. Cuando todo esté listo, podremos estar juntos sin que ese idiota se interponga. Ese idiota. Yo era ese idiota. Me quedé helado. Ni siquiera sabía si llorar o reír. Todo lo que había sospechado se confirmaba, no solo quería mi dinero, no solo despreciaba mi trabajo, también ya tenía reemplazo. Y en ese momento algo dentro de mí cambió para siempre. No más lágrimas. No más súplicas internas. No más victimismo. Decidí que iba a dejarla sin armas, sin excusas, sin salida. Y lo haría con la misma frialdad con la que ella me había apuñalado por la espalda. Respiré hondo, cerré el celular y volví a la cama. Me acosté a su lado. La miré dormir. Y lo único que pensé fue, mañana empieza tu caída. Pero lo que no sabía era que al día siguiente iba a descubrir algo todavía más impactante. Algo que haría que toda esta traición pareciera apenas la superficie de un pozo mucho más oscuro. Porque entre esos correos y mensajes había un documento adjunto que aún no había abierto, y que contenía la verdad más brutal de todas. Ese archivo no solo hablaba de mi dinero, hablaba de mí, de un secreto que llevaba años oculto y que estaba a punto de explotar en mi cara. Aquel archivo adjunto me quemaba en la pantalla del celular como si fuera dinamita lista para explotar. No podía abrirlo. Mis manos sudaban, mi respiración era agitada, mi cabeza se llenaba de mil teorías. ¿Qué podía ser peor que una traición económica? ¿Peor que un amante escondido? Respiré hondo y lo abrí. Era un contrato. Pero no cualquier contrato. Era un acuerdo entre mi esposa y mi suegra, firmado hacía meses, donde ambas se comprometían a registrar parte de mi empresa a nombre de un tercero. ¿El motivo? Porque, según ellas, yo no era confiable para manejar dinero a largo plazo debido a mi historial. ¿Mi historial? Seguí leyendo, con los ojos desorbitados. En el documento citaban algo que me dejó helado, mi infancia. Decían que yo había tenido problemas psicológicos graves, que había sido internado brevemente en un centro de salud mental cuando era adolescente, y que mi comportamiento inestable podía poner en riesgo las finanzas familiares. Me quedé en blanco. Eso no era verdad. Yo jamás había estado en un centro. Sí,
Había tenido ansiedad, ataques de pánico, lo que cualquiera con presión escolar y familiar podía tener, pero jamás una internación. Entonces lo entendí. Ese era el plan maestro. No solo era traición con otro hombre, no solo era arruinarme, querían pintarme como un loco, incapaz de manejar mi propia vida. Ahí fue cuando mi corazón dejó de latir por un segundo. Ese archivo probaba que todo había sido orquestado, mi suegra metida desde el principio, mi esposa jugando a la víctima que debía proteger el patrimonio de la familia, mientras me despojaban de todo. Era la estocada final, la humillación perfecta. Pero no. No lo iba a permitir. Guardé el documento en varias copias, envié una a mi correo personal, otra al de Javier, otra en un pendrive escondido. Sabía que tenía oro en las manos. No era solo un plan de traición, era un fraude documentado, un complot que podía costarles caro. Al día siguiente, me levanté antes que ella. Preparé café como si nada. Fingí una calma que me resultaba casi teatral. Y mientras ella me hablaba de banalidades, yo solo pensaba, hablas como si no supiera que me estás enterrando vivo. Pero ahora el que cava la tumba eres tú. Con Javier organizamos todo. Armamos una estrategia legal. Él me explicó cómo podía usar esos correos, mensajes y contratos para demostrar manipulación, adulterio y fraude. Y lo más dulce, cómo revertir cada movimiento que habían intentado hacer a mis espaldas. Pasaron unos días. Yo seguía actuando normal. Pero por dentro hervía de ansiedad. Hasta que finalmente llegó la oportunidad. Ella me dijo que iba a visitar a su madre. Mentira descarada, el mismo amante de las iniciales la esperaba. Y yo lo sabía, porque ya tenía acceso a su ubicación en tiempo real. Decidí seguirla. La vi entrar a un restaurante elegante, sonriendo como una adolescente enamorada. Y cuando apareció él, ese tipo con quien me llamaba idiota, se abrazaron como si fueran dueños del mundo. Me ardía la sangre. Quise entrar, gritar, romperlo todo. Pero no lo hice. Porque lo que estaba preparando era mucho más grande. Volví a casa y terminé de ordenar el rompecabezas. Ya tenía todo, las pruebas de su infidelidad, los contratos fraudulentos, las conversaciones con su abogado, los planes de mi suegra. Todo listo para el golpe final. La confrontación llegó un domingo por la noche. Estábamos cenando, la televisión encendida de fondo, ella con su celular en la mano como siempre. Y yo, con una calma ensayada, le dije. Tenemos que hablar. Levantó la vista, con fastidio. ¿Otra vez con tus dramas? Dijo, rodando los ojos. Saqué mi laptop y proyecté en la pantalla los correos. Los mensajes. Los contratos. Todo. Su cara se desfiguró. Pasó de la soberbia al miedo en segundos. ¿De dónde sacaste eso? Balbuceó. De ti, amor. De tu propio celular. Se quedó muda. Yo seguí, con la voz firme. Ya no tienes cómo negarlo. Tengo todo respaldado. Tus planes, tus insultos, tus amantes, tu madre metida en esto. Todo. Ella intentó reaccionar, pero estaba atrapada. No había salida. Y entonces solté la bomba. Mañana mismo empiezo el proceso legal. Y créeme, no solo perderás la empresa, perderás la custodia moral de tu imagen, porque voy a demostrar quién eres realmente. Me miró como nunca antes. Con odio, con miedo, con desesperación. No puedes hacerme esto. ¿Hacerte esto? Dije, casi riendo. Tú me lo hiciste primero. Yo solo me defiendo. Al día siguiente, con Javier, presentamos todo. La caída fue rápida. Mi suegra fue llamada a declarar, y ahí se desmoronó todo el teatro. El amante salió a la luz. Los contratos falsos fueron invalidados. Y yo, ese idiota mediocre, fui el único que salió de pie. ¿El final? Ella perdió. Perdió todo. El respeto, el dinero, la estabilidad. Y lo que más le dolió, perdió el control. Yo, en cambio, gané algo que jamás pensé que recuperaría, mi dignidad. Y hoy, escribiendo esto, entiendo algo que me hubiera gustado saber antes, la peor traición no viene del enemigo, sino de quien duerme a tu lado. Y cuando llega, tienes dos opciones, hundirte, o levantarte y quemar el tablero entero. Yo elegí quemarlo. Y lo volvería a hacer. Ella pensó que me hundiría, pero fui yo quien la dejó atrapada en las cenizas de su propio juego. Y en esas cenizas, renací más fuerte que nunca.